Este pasaje me encanta y cada vez que lo vuelvo a leer me atrapa tanto porque es glorioso lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Es realmente glorioso. Cuando uno comprende el sacrificio, que no solamente fue morir en una cruz, sino que el mayor sacrificio fue humillarse a sí mismo, bajarse de la deidad, tomar una forma humana y venir a esta tierra. Entonces, Filipenses capítulo 2, vamos a empezar. Antes le quería pedir porfa, si le pueden dar me gusta al video, me ayudan un montón, para que el video pueda llegar a más personas, amén, y que más puedan recibir esta palabra. Así que muchas gracias. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje es impresionante porque nosotros encontramos que el apóstol Pablo está hablando principalmente de la humildad, y fíjense, es que tremendo este hombre. La profundidad que tenía Pablo para explicar la humildad, ¿no? La profundidad de ejemplo que él utiliza. Y fue glorioso, porque él viene hablando previamente, ¿no? de la humildad, no mirando a cada uno, sino también por los de los demás, ¿sí? Haya esta consolación, el consuelo, y viene hablando de todo esto, y él menciona que en nosotros tiene que estar este mismo sentir, porque Jesús, siendo en forma de Dios, bien, estando en la deidad, no estimó, o sea, no le dio valor a eso, sino que se despojó de esa misma deidad. Por eso dice se despojó a él mismo, se vació. La palabra ahí despojo o despojó es en el griego la palabra se vació a él mismo, se quitó parte de la deidad, por decirlo de alguna manera, se rebajó para tomar una forma de carne y de pecado. Y encima, y estando en esta condición de carne y de pecado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y lo tremendo de esto es que Jesús, sin la necesidad de venir, porque Jesús no tuvo la necesidad de morir por nosotros, Jesús tuvo la decisión y el anhelo de morir por nosotros. Jesús no tenía la necesidad de venir a entregarse en la cruz por nosotros. Jesús vino por nosotros por amor, y eso es lo glorioso. Y fíjense el amor que el verbo, ese verbo en la eternidad, en semejanza a Dios, en forma de Dios, se rebaja, es lo que yo le llamo se dosifica, utiliza una dosis de deidad que un cuerpo humano pueda soportar para venir en un cuerpo de pecado. Aunque él no tenía pecado, pero su cuerpo sí, porque era semejante al nuestro. Qué tremendo, porque el increado se hizo creación. Eso es glorioso. El que no fue creado se hizo creación para salvar a esa misma creación. Amén. Y nosotros ahora poder ir a la imagen del increado. Es glorioso lo que Jesús hizo. Porque el que no fue creado se hizo creación para salvar a esa creación, y ahora esa creación llevarla a la imagen de lo increado, que es la imagen de Cristo. ¿Sí? Y es por eso que a Dios nadie le vio jamás, porque y sus discípulos le preguntaban, Señor, ¿a dónde vas? Y él decía, donde yo voy no pueden ir porque yo me voy al Padre. Y le decían, pero si te vas al Padre, llévanos contigo. Y Jesús le dice, pero ¿acaso no entendieron que el que me tiene a mí tiene al Padre? Y que el camino para ir al Padre soy yo, porque yo soy. Él es la imagen del Dios invisible, dice la Escritura. Él es la imagen del Dios invisible. Y qué tremendo, porque ese Dios se despojó, y es lo que menciona también, y quiero que vayamos ahí y entramos en el tema, Juan capítulo 1. Ustedes saben que el Evangelio de Juan, Jocelyn, bendiciones, bienvenida. El Evangelio de Juan se lo considera el génesis del Nuevo Testamento, ¿sí? Vieron que el profeta Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El Evangelio de Juan es el génesis, ¿bien?, del Nuevo Testamento, porque hace esa similitud con Génesis. Y en el verso 14, el apóstol Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo, cuando habla de carne, se refiere a nuestra carne, nuestra humana debilidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese increado que es el Verbo se hizo creado, se hizo carne. El increado se hizo creado para a través de ese sacrificio salvar a lo creado y volverlo justamente increado. Pero claro, lo glorioso de esto es que ¿cómo decirlo? Para que no me malentiendan, por favor, y filtren esto con madurez, ¿sí? Patricia, buenas tardes y bendiciones. La forma que Jesús tenía en la eternidad era el Verbo. Jesús, la forma que él tenía era el Verbo. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bien, y ahí vamos entrando en el tema. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, fíjense que hablan de que el Verbo es Él y es alguien y obviamente es Cristo. Pero Cristo como forma de verbo. Cristo como forma de verbo, como palabra, como sonido, como palabra que sale del corazón de Dios. Y todo fue creado por la palabra. Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Todo fue constituido por la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, por Jesús, pero en forma verbo. Mayra, bendiciones. Por Jesús, pero en forma verbo. Entonces recuerden siempre esto. Jesús en forma de verbo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién? En el Verbo. Amén. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque Jesús tiene un montón de facetas. Dios tiene un montón de facetas. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová, ¿se entiende? Jehová de los ejércitos. Distintas manifestaciones. Y cuando hablamos de Jesús, también. Él es la roca. Él es la estrella del resplandeciente de la mañana, Él es el principio, Él es el fin, Él es el primero, Él es el último, es el león, es la vid verdadera. ¿Se entiende? Es la roca, pero también es el Verbo. Entonces, dentro de toda la creación, Jesús gobierna en todos los sentidos. Por eso, de las rocas, Él es la roca perfecta, la piedra angular. De las estrellas del cosmos, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Y así podemos seguir dentro de cada cuestión, dentro de cada ámbito, dentro del mundo animal. Él es el león de la tribu de Judá. Dentro del mundo vegetal, Él es la vid verdadera. O sea, encontramos distintas facetas de Jesús. Pero hay una, hermanos, y eso es lo que quiero oír, y es la que más tiene que estar siendo predicada hoy en día en el tiempo del fin, sabiendo que Cristo viene por la amada. Y es que la manifestación más gloriosa es la del principio. Es la del Verbo, y a eso quiero ir. La manifestación más gloriosa de Jesús es el Verbo, porque es la primera, porque es la gloriosa, porque es ¿cómo decirlo? Es la natural, la primigenia, ¿se entiende? Esa forma de Jesús como Verbo es la forma que Él tenía desde en el principio. Y recuerden que, como ya hemos visto, siempre los finales se parecen a los principios. Siempre los finales se parecen a los principios. Y siempre el final termina como empezó la cuestión. Por eso, como hemos visto, Adán y Eva dentro del huerto, Adán, un prototipo de creación, le hacen su esposa para engendrar y multiplicar. ¿Bien? Eso se pierde, Jesús viene, el postrer Adán, así como a Adán le abrieron el costado para sacarle la costilla, a Jesús le clavan el costado para sacarle la esposa. Y ahora viene la esposa del Cordero, y todo termina como en el Génesis. Por eso Apocalipsis te habla del árbol del fruto de la vida, del árbol de la vida que da frutos para sanidad de las naciones, que va a estar en la Nueva Jerusalén. ¿Y eso dónde aparece? En el libro de Génesis. Entonces, la manifestación gloriosa de Jesús, la primera, la principal, la primigenia, por decirlo de alguna manera, es el Verbo. Y si en el principio se manifestó como el Verbo, hermanos, en el final se va a manifestar como el Verbo, y a eso quiero ir. ¿Y qué es el Verbo? Es la palabra. ¿Qué es el Verbo? Es la palabra. Por cierto, si quieren esta Biblia, tengo un video cómo descargarla. La palabra Verbo ahí es la palabra logos. ¿Bien? Logos.
algo dicho, incluido el pensamiento, por implicación tema, sujeto de discurso, también razonamiento, facultad mental. Fíjense, cálculo, la expresión divina, noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, tratado, verbo, ¿sí? Fíjense la cantidad de cosas que... Pero vayamos hacia un mensaje, hacia una línea, discurso, doctrina, bien, evangelio, hablar, mensaje, eso es la palabra logos. Entonces, hermanos, ¿dónde es que más se va a manifestar? Y por eso nosotros acá entendemos cómo Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas hablando. Pero eso que hablaba era Cristo. ¿Sí? Eso que hablaba era el verbo, eso que hablaba era la palabra, eso que hablaba era Cristo. Era un sonido, por eso, hermanos, todo fue creado con el sonido, con el verbo. Por eso todo, eso lo decía Nikola Tesla, si querés entender el universo tenés que entenderlo en términos de frecuencia y vibración, porque todo es vibración. Científicamente comprobado, todo es vibración. ¿Por qué? Porque ¿qué es el sonido? Es una vibración. Y por eso lo que dice Hebreos, y me desvío un cachito del tema un segundo, pero para explicarle esto que es tremendo, Hebreos capítulo 11, que les decía recién, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, o sea, el cosmos completo, por la palabra, por el logos. Y acá lo dice, de modo que lo que se ve, o sea, de modo que lo material, lo que se ve, lo material, fue hecho de lo que no se veía, de lo inmaterial, o sea, la materia creada originada desde la energía, es lo que explica la física cuántica. La materia originada desde la energía. La materia existe por la vibración. ¿Qué es vibración? Son ondas electromagnéticas de energía. Entonces todo, y fíjense cómo, por eso les digo, la ciencia no quita. Perdón si no compartí pantalla, pero ahí está, Hebreos 11.3. Lo que se ve hecho de lo que no se veía. La ciencia no quita o no niega la palabra de Dios, al contrario, la argumenta constantemente, porque la palabra es la palabra del Creador y la ciencia explica qué es o cómo funciona la creación que justamente hizo el Creador. Entonces, siempre Biblia y ciencia van a ir compatibilizados, ¿sí? Van a ser compatibles, no como se suele creer que es al revés. Entonces, lo que se ve que es la materia creado de lo que no se ve que es el sonido. El verbo hablando y creando todas las cosas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Sí? Y Dios emitió un sonido. ¿Cuál es ese sonido? Es el verbo, es la palabra, es la capacidad creadora de Cristo. Y en la palabra, en el verbo estaba la vida. Y la vida es la luz. Entonces, ¿dónde está la luz? En la vida. ¿Y dónde está la vida? En el verbo. ¿Y quién es el verbo? Es la forma de Cristo expresada a través de la palabra, a través de la predicación, a través del mensaje. Por eso, hermanos, en el tiempo del fin, lo que más se tiene que predicar y lo que más se tiene que hablar es palabra de Dios revelada a través del conocimiento de Cristo. Es la palabra de Dios que da testimonio. Por eso Jesús le reprochaba a los fariseos y le decía, fariseos hipócritas. Ustedes que leen la ley y conocen los profetas y no se dan cuenta que las escrituras dan testimonio acerca de mí. Entonces, es importante entender que la manifestación gloriosa de Cristo hoy es en el conocimiento y es lo mismo que dijo Daniel. Es lo mismo que dijo el profeta Daniel capítulo 12, verso 4 o 5. Daniel, sella las palabras para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará y el conocimiento aumentará. El conocimiento no se refiere solamente a la tecnología, no se refiere solamente a esta tecnología que nosotros tenemos, no, se refiere principalmente primero al conocimiento de Dios. Lo que más va a aumentar en el tiempo del fin es el conocimiento de Dios. Por eso, como a veces me preguntan, hermanos, y me ponen en los comentarios, Lautaro, ¿crees que vendrá un avivamiento en el tiempo del fin? Yo les digo, ya está el avivamiento, lo que pasa es que no se está entendiendo de qué forma es ese avivamiento. Y nosotros pensamos en avivamiento con que multitud de personas se acerquen al Señor. Y eso ha sucedido en la historia.
Y eso ha pasado, y no digo que no pueda pasar, totalmente que puede pasar, pero el avivamiento que ya está entre nosotros es el avivamiento donde Dios se da a conocer a través de la palabra, a través del conocimiento de la Escritura, para que esa Escritura, ese conocimiento que yo recibo aplicado en mi vida, expresa la vida de Cristo, para empezar a transformar mi vida, transformar mi casa, mi familia, y por ende todo mi entorno, y estar listo para que cuando Él venga me encuentre, ¿sí?, haciendo lo que me mandó a hacer, que es darle de comer a la iglesia. Bienaventurado aquel siervo que cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Qué era lo que su señor le había mandado al siervo? Le había encargado que les dé ración a los servidores, que les dé de comer a los servidores. ¿Cuál es el encargo que el Señor nos hizo hoy, hermanos? Que le demos de comer a la iglesia. ¿Y cuál es la comida que necesita la iglesia? Es el pan de vida. La comida que necesita la iglesia es el Cordero, es Cristo, expresado a través del mensaje, a través de la predicación, no de palabras humanas, no de cuestiones humanas, no de filosofías humanas, sino la predicación revelada a través de la Escritura, para revelar a Cristo. Entonces por eso nosotros encontramos, y es algo tremendo porque hoy en día vivimos en un tiempo donde lo que menos se suele predicar es conocimiento de Cristo, y lo que más se suele predicar es prosperidad, emoción y humanismo. Prosperidad, emoción y humanismo. Las tres cosas que más se predican dentro de la iglesia. No hablo en todas, hablo en la iglesia a nivel mundial. Amén. Las tres cosas que más se predican. Y lo que más se tendría que predicar es el conocimiento de la verdad expresado en las Escrituras para darnos a conocer a Cristo y que Cristo se manifieste en nosotros. Por eso, hermanos, recuerden que la iglesia arrebatada es la iglesia arrebatada es la iglesia que sale de Apocalipsis capítulo 12, es ese hijo varón, es ese hijo adulto. Ya lo hemos explicado en otros videos. Cuando Efesios 4, capítulo 11 en adelante, dice de que Él constituyó los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar al cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura del varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo en nosotros. Entonces la iglesia arrebatada es la iglesia que refleja a Cristo. Amén. Es por eso que está entendida en los tiempos, es por eso que comprende la situación, es por eso que está con sus ojos puestos en el cielo y su mirada puesta hacia arriba, es por eso que es una iglesia espiritual y que habla palabra espiritual. Recién ahí, como Juan Poría, que no sé por qué el mensaje se retiró, estoy tratando de entender lo que estás hablando. Claro, es que suele ser normal cuando se habla luz, cuando se habla conocimiento, cuando se habla revelación de Cristo, suele costar entenderla porque vivimos rodeados de un mensaje muy superficial y de un mensaje muy emocional y un mensaje muy enfocado a las cosas de esta tierra y a las situaciones de esta tierra. Es más, hasta evangelizamos de esa forma nosotros, hasta evangelizamos mal. Y decimos, vení que Dios te va a sanar, vení que Dios te va a restaurar tu familia, vení que Dios te va a dar lo que le estás pidiendo, vení que Dios te va a dar todo lo que vos necesitas. Y déjenme decirle que esa es una mala predicación y no es correcta. Y estamos predicando mal y por eso la gente llega al evangelio y se vuelve a ir porque llegó con una motivación incorrecta, porque llegó con un mensaje incorrecto. Entonces, el mensaje de la predicación tiene que ser: vení, acércate a Cristo porque sos pecador y tenés que arrepentirte para que Dios te perdone de tus pecados y te puedas acercar a Dios y Dios comienza a transformar tu vida. Dios tiene un plan, un llamado con tu vida y es reflejar a Cristo a través de ti. Amén. Entonces, claro, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. En las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Oigan, las tinieblas siempre van a prevalecer contra... Perdón. Las tinieblas siempre van a querer prevalecer contra la luz. ¿Bien? Siempre. Es por eso que llega una palabra de luz
Que cuando vos recibís una palabra de luz, que cuando vos recibís una palabra de revelación, que cuando vos recibís una palabra, cuando te hablo de revelación no te hablo de que te voy a adivinar tu DNI, no, te hablo de la escritura revelada en Cristo, la escritura mostrándote lo que aplicable a tu vida, lo que te va a transformar, a eso me refiero. Entonces, cuando vos recibís ese tipo de palabra, es normal que cuando vos recibís palabra luz, las tinieblas que hay adentro tuyo quieren prevalecer y por eso la palabra muchas veces te choca. Yo veo hoy en día, hermanos, que lo que más se suele predicar es un mensaje enfocado en el ser humano y no es un mensaje enfocado en Cristo. Y hay un problema ahí, estamos predicando mal. Yo no puedo pararme acá, o bueno, ahora estoy sentado, sentarme acá y predicarle y decirles, Dios va a usar tu vida, Dios te va a levantar, Dios te va a ungir, Dios va a sanarte. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, Dios va a hacer todo eso. Pero yo no tengo que hablarte tocante a vos, yo tengo que hablarte tocante a Él. Porque vos y yo tenemos que morir en Cristo para que viva Él. Entonces, claro, pero ¿cuál es el mensaje más lindo? El que te dicen, levántate porque Dios está contigo, porque Dios te guarda, porque Dios te protege, porque Dios te cuida, porque Dios está a tu lado, Dios va a hacer todo lo que vos le pidas. Claro, ese mensaje recibe más aplauso, ese mensaje se predica frente a personas que tienen una expresión facial linda. Y es lindo predicar así, pero no es el mensaje correcto. El mensaje correcto es que, hey, tenés que arrepentirte de tus pecados y tenés que morir en Cristo para que Él viva dentro tuyo, porque si Cristo no vive dentro tuyo, hermano, te quedás. Es por eso que cuando viene una palabra, hermano, tu vida espiritual es exactamente igual a tu vida física. Si vos a tu cuerpo lo vivís alimentando de cosas, que te gustan, vas a terminar enfermo. Porque lo que tu cuerpo necesita es una cosa y lo que tu cuerpo le gusta es otra muy distinta. Y por lo general lo que a tu cuerpo le gusta no es lo que le conviene. Por eso a mí me gusta lo dulce. Tengo una debilidad con lo dulce. Y si me dan mi esposa sabe que si compro un chocolate, tiene que comprar algo chiquito porque yo lo abro y lo termino. Y cuando no quiero comer de más, no lo abro. Es lo que a mi cuerpo le gusta. Sí, es lo que a mi cuerpo le gusta, pero no es lo que me hace bien. Y es por eso que no puedo vivir a base de eso, no puedo vivir a base de lo que me gusta. Necesito, para que mi cuerpo esté sano y poder predicar el evangelio libremente y poder servir a Dios libremente y poder servir a Dios sin complicaciones, hermano, porque a veces nos enfermamos y después decimos, porque Dios me está probando, pero vivimos comiendo mal, no cuidamos nuestro cuerpo, ¿se entiende? Bueno, es otro tema. Ahora, si yo vivo comiendo lo que me gusta, mi cuerpo va a estar enfermo. Y si yo vivo predicando lo que mi alma quiere escuchar, ¿sí? Si yo vivo predicándome a mí mismo o tratando de escuchar, alimentándome con mi oído, ¿se entiende? De lo que mi alma quiere escuchar, no es lo que más le conviene a mi alma. Mi alma necesita una palabra que la confronte. Mi alma necesita una palabra que le exprese la vida de Cristo y que le predique a Cristo y que mi alma entienda que tiene que humillarse delante de Cristo. Que mis pensamientos entiendan que tienen que humillarse delante de Cristo. Que mis emociones entiendan que tienen que humillarse delante de Cristo. Porque el Señor no viene por una iglesia inmadura, y eso recuérdenlo, Cristo viene por una iglesia madura, una iglesia que está lista para casarse, una iglesia que está en la adultez para casarse. Por eso el libro de Cantares habla y dice, he aquí mi hermana, dice mi hermana menor, dice que no le han crecido los pechos. ¿Qué haremos con mi hermana? O sea, está diciendo, mi hermana no se desarrolló para tener hijos. O sea, mi hermana es inmadura. ¿Y qué haremos con mi hermana? Porque mi hermana va a quedarse. Eso es lo que está diciendo. Porque la amada del Señor está lista para el matrimonio. Y si está lista para el matrimonio, está lista para dar a luz. Y si está lista para dar a luz y engendrar y amamantar, es porque está en una edad de adultez. Y recuerden, todo esto que le estoy diciendo espiritualmente. Entonces nosotros necesitamos ser personas maduras. ¿Cómo se desarrolla la madurez? Desarrollando la vida del espíritu, desarrollando la vida de tu espíritu. ¿Cómo se desarrolla la vida de tu espíritu? Cuando te alimentas con palabra que te trae luz, con palabra verbo, con palabra que refleja la vida de Cristo.
Por eso, hermanos, cuando vos recibas una palabra que te confronta, escúchala, porque esa es la palabra que necesitas. Cuando te prediquen una palabra que vos digas, ay, ahí, eso que te está doliendo son las tinieblas adentro tuyo. Eso que nos duele cuando alguien predica algo y que nos confronta son las tinieblas dentro nuestro. Que mi tiniebla está diciendo, no vayas a hacer eso, no vayas a darle eso que Dios te está pidiendo. No vayas a poner a Dios primero. Y tu alma dice, no, y las tinieblas que hay dentro tuyo dicen, no, yo quiero prevalecer, pero si yo recibo la luz resplandece. Amén. La luz resplandece, hermanos. Por eso es importante entender que los fariseos, y acá voy un poquito y vamos entrando en el tema, los fariseos no recibieron al Señor. Israel no recibió al Señor por la religiosidad. La religiosidad frena la luz. Lautaro, ¿qué está diciendo si el cristianismo es una religión? Sí, bueno, se considera una religión. Yo no lo vivo de manera religiosa, para mí es una vida. Para mí es una vida. No para mí. No porque es mi opinión, es lo que dice la Escritura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación completa, una nueva vida. Entonces, los fariseos no pudieron recibir, y Israel no recibió al Mesías por la religiosidad que en ellos había y por priorizar ¿cómo decirlo? Por priorizar la liturgia religiosa, por priorizar las costumbres religiosas antes que al Señor. Entonces, hermano, el chip religioso en tu mente es el que te prohíbe ser iluminado con la luz de Cristo. Y cuando te hablo de religiosidad, te hablo de una postura de ver al Señor siempre religiosamente desde tu punto de vista humano y no desde lo que dice la Escritura. Entonces, cuando hablamos de la luz, hablamos de una palabra que viene a confrontar la religiosidad, y fue algo a lo que se enfrentó Jesús. La religiosidad dentro del pueblo de Israel, ahora dentro del Israel espiritual, la iglesia. Hay grados de religiosidad en nosotros, quieran o no, hay una influencia por la religión, hay una influencia por la cultura, hay una influencia por tus pensamientos, hay una influencia por tu crianza de tus padres, hay una influencia por las cosas que viviste, hay una influencia por las heridas de tu corazón, que todo eso genera un ambiente, un ecosistema en tu mente que si no logramos morir a nosotros mismos, no nos permitirá ver la luz en su esplendor. No nos permitirá conocer a Cristo en su esplendor. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros siempre filtramos todo desde nuestra mente humana y por eso nos tenemos que morir en Cristo. Hermano, la religiosidad fue algo de lo que Jesús se enfrentó y fue la propia religiosidad la que apagó esa luz. Obviamente todo planeado, pero fue la religiosidad. Entonces nosotros vivimos en un mundo, en una costumbre religiosa muchas veces y nos olvidamos de que esto no es una religión, hermano, esto es una vida. Cristo no se trata de ir a la iglesia. ¿Tenés que congregarte? Sí. Sí. Y si te duele que te diga que tenés que congregarte, recordá que son las tinieblas adentro tuyo, porque lo dice la Biblia, que tenemos que congregarnos. Porque lo dice la Biblia que necesitas una autoridad espiritual. Y ahí cuando se habla de esto, las tinieblas quieren prevalecer. Pero la vida de Cristo no es ir a la iglesia. Es parte, pero no es ir a la iglesia. La vida de Cristo está adentro tuyo, en tu mente, en tus pensamientos. La iglesia que el Señor viene a buscar no es una iglesia que está pensando en la liturgia religiosa solamente y en expresar a Cristo adentro de 4 paredes, sino que la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia que refleja la luz de Cristo en todo lugar y en todo momento, porque la luz de Cristo está acá adentro. Acá adentro está la luz de Cristo. Y como la luz de Cristo está acá adentro porque yo la dejé ingresar, bienaventurado aquel que abre la puerta. No, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. La puerta es acá. Tenés que dejar entrar a Cristo dentro de tu mente.
Tenés que dejar entrar a Cristo dentro de tus pensamientos para que todo tu sistema de pensamientos se humille delante del Señor y reconozca que Cristo es el Señor y el Rey de tu vida, y por ende toda tu mente va a expresar la vida de Cristo. Y si en tu mente está la luz de Cristo, en tus obras también va a estar. Y si está en tus obras, la luz de Cristo va a estar en tu casa, la luz de Cristo va a estar en tu trabajo, la luz de Cristo va a estar en tu familia, la luz de Cristo va a estar por donde estés, va a estar la luz de Cristo impactando la vida de otros. Entonces, por eso le digo que la religiosidad apaga la luz, porque cuando vivimos de manera religiosa, me refiero a vivir solamente a Cristo de voy a la iglesia. No, eso no es Cristo. Como les digo, hay que congregarse, necesita una autoridad espiritual clave en su vida, fundamental para su crecimiento en Dios. Pero no es solamente eso, porque si yo voy, escucho todo, canto, pero después, cuando estoy en mi casa, le muestro a mis hijos un estilo de vida que no es el correcto. Cuando estoy en mi casa, le hablo a mis hijos de una forma que no es la correcta, que no le agrada al Señor. Cuando en mi casa se miran programas que no le agradan al Señor porque se escuchan cosas obscenas. Cuando en mi casa se escucha música que no le agrada al Señor. ¿Se entiende? Ahí no está la luz de Cristo. Ahí está la vida religiosa. Voy a la iglesia, vuelvo a mi casa y sigo mi vida como va. No, la luz de Cristo es la que impacta tu mente para transformarte por completo. Quiero mostrarles algo que impactó un día en mi vida. Aleluya, Daniel, bendiciones. Andrea, Patricia con sus comentarios. Gracias, Baufok, Edix. Si le pueden dar like, se los agradezco. Si le pueden compartir, saludos a la Florida. Buenas noches, mi hermano o mi hermana. Quiero compartirles algo que impactó mi mente. ¿Sí? Bendiciones a los que están acá en TikTok también. Si quieren venir a YouTube, tienen el link en mi perfil. Y si me ayudan con sus me gustas, se los agradezco. Quiero mostrarles esto porque cuando yo comprendí esto, ahí fue cuando empecé a prestarle más atención a la palabra. Y quiero ir ahí. Apocalipsis, capítulo 19. ¿Sí? Apocalipsis, ahí les comparto pantalla. Apocalipsis, capítulo 19, en el verso 11. Esto está hablando cuando Jesús viene públicamente, ¿sí? Para ponerlos un poquito en contexto. Acá, el jinete del caballo blanco, ¿bien? Y acá hay un par de cosas gloriosas que, la verdad, esto que les voy a compartir es algo que entendí hace algún tiempo y lo tengo muy guardado en mi corazón, porque considero que me ha sido de bendición para poder avanzar en Dios más firme. Me ha sido de bendición para poder crecer espiritualmente, no porque me considere súper crecido, sino, como siempre les digo, porque me comparo conmigo mismo en el pasado y he podido crecer espiritualmente, ¿sí? Y es gracias, en parte, a haber entendido esto y haberlo aplicado. ¿Amén? Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Dice: vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿Sí? Fíjense, otros nombres de Jesús, como yo les decía al principio, Jesús tiene muchos nombres porque son muchas manifestaciones. Se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Bien? Más manifestaciones del Señor. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, o sea, muchas coronas. ¿Bien? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Oigan. Tenía un nombre, perdón que no estaba en color, un nombre que ninguno conocía sino solamente él, un nombre que solamente lo conocía él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y acá es lo glorioso y lo raro, y su nombre es el Verbo de Dios con mayúscula, ¿sí? Acá principalmente está hablando de la venida, por eso dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco y limpio le seguían con caballos blancos, ¿bien? Sandra, bendiciones, estos jinetes, estos ejércitos son los ángeles, pero también es la esposa y es la iglesia que se fue, bueno. ¿Por qué? Porque esta es la venida pública del Señor. Bien, esto lo hemos hablado en otros videos. Ahora, lo glorioso de esto es que el apóstol Juan, por cierto, yo creo que el apóstol Pablo fue tremendo también. Lo que pasa es que Pablo, ya nos remontamos a Pablo, fue un llamado del Espíritu, ¿bien?
uno utilizado o uno dentro de la dispensación del Espíritu Santo. El apóstol Juan fue uno de los 12 del Cordero. ¿Bien? Ahora, lo glorioso de esto, bendiciones Luz Marina, es que el apóstol Juan, ustedes si leen el Evangelio de Juan van a ver que su mente va a comprender que es impresionante la profundidad que tiene. Juan fue el discípulo amado. Hay quienes dicen, ya esto lo he dicho, hay quienes dicen que no es válido porque quien dice que es el discípulo amado es Juan. Bien. Para mí es totalmente válido porque está en la Escritura, pero aparte de eso lo podemos ver porque Jesús trató distinto a Juan. ¿Sí? Juan es el que se le revela Apocalipsis. Y Jesús trató distinto a Juan, ya hemos hablado de eso. Dios no trata a todos por igual, nos trata como nosotros lo tratamos a Él. Y lo glorioso es que Juan justamente fue el único discípulo que presenció la crucifixión de Cristo. Amén. Juan fue el único discípulo del Señor que lo vio a Jesús crucificado. El resto se fueron. Juan, ¿sí? Que es el discípulo amado. Bien, ¿y por qué es el discípulo amado? Porque es el discípulo a quien el Señor más se le dio a conocer, y ahora se los muestro más adelante con otros pasajes. Pero a Juan se le revela un nombre, que es el nombre que solamente el Señor conoce. Tiene un nombre que solamente Él conoce. Pero aparte de eso, Juan ahora conoce también ese nombre, porque quien escribe Apocalipsis es Juan, o sea, es como que pareciera una contradicción, ¿no? Jesús tiene un nombre que solamente Él conoce. Recuerden que el nombre es manifestación. Bien. Hay una manifestación de Jesús que solamente está resguardada básicamente para Él mismo. Y si el Señor resguardó, nadie conoce esa manifestación de Jesús más que Él, es porque es la más preciada. Porque los otros nombres son públicos para todos, pero este es solamente de Él. Y solamente lo conoce Él. Ahora, qué tremendo, hermanos, porque el nombre que está escondido, la manifestación de Dios escondida, la manifestación de Cristo escondida, es el verbo, es la palabra. ¿Y cómo explicamos de que ahora Juan sabe? Porque Juan dice, y su nombre es el verbo de Dios, claro. Es que Juan está experimentando lo que significa la revelación. Y cuando recuerden, por favor, y aclaro esto, cuando yo hablo de revelación, no me refiero a adivinar tu número de DNI, no, eso es adivinación, que es otra cosa, y después hablamos de eso. Cuando me refiero a revelación, me refiero a rasgar el velo. Eso significa revelación. Rasgar el velo, que fue el que rasgó Jesús cuando Él murió, ¿bien? Pero revelación significa rasgar el velo para que se corra el velo y yo vea lo que siempre estuvo ahí, pero antes no lo había visto, porque había un velo y estaba velado y yo no lo podía ver. Cuando hablamos de los ojos, en el sentido espiritual hablamos del entendimiento. Efesios capítulo 1, verso 18, alumbrando los ojos del entendimiento. Entonces, el velo está puesto en tu entendimiento. Y el Señor va rasgando velos y va abriendo, va rasgando velos y va abriendo, y te va abriendo el entendimiento, y te va abriendo el entendimiento, para que lo que antes no entendía ahora lo empieces a entender. Por eso todos los años tenés que leer la Biblia. No porque la Biblia cambie, la Biblia es siempre la misma, pero el que cambia es tu entendimiento, porque se le van quitando velos. ¿Sí? Y esos velos que se van quitando, eso que vas entendiendo, eso que vamos comprendiendo del Señor y que por ende lo podemos aplicar, esa revelación es la mente de Cristo pensando adentro tuyo. Primera de Corintios 2:16 dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no pienso como Cristo, porque es imposible. Cristo piensa en mí, que es lo posible. ¿Y qué es Cristo pensando en mí? Y el apóstol Pablo lo explica, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender. Entonces, si queremos conocer el nombre oculto del Señor, la manifestación gloriosa del Señor, nosotros no la vamos a poder conocer. Mi mente no la puede conocer, pero la que sí conoce ese nombre es su propia mente, y es la mente de Cristo pensando adentro tuyo. Por eso cuando vos entendés algo, y cuando me refiero a entender, no me refiero a entenderlo teóricamente, me refiero a algo que vos entendés, es cuando vos lo llevás a la práctica y lo pasás a tu cuerpo, a tus obras.
Ahí es cuando entendiste algo. Si no, no lo entendiste. ¿Sí? Si vos comprendés algo de la Escritura, ¿no? Entendés la Biblia, conocés la Biblia, buenísimo, está buenísimo conocer la Biblia. Pero si eso que conoces no lo pasás a tu cuerpo y tu cuerpo no expresa ese conocimiento, entonces no lo entendiste. ¿Sí? ¿Qué es entender las cosas del Espíritu? Es aplicarlas. Por eso la gente te mira, ¿cómo podemos entender que alguien muera por Cristo? Humanamente hablando. Es inentendible. Que alguien dé la vida por Cristo, es inentendible. ¿Cómo se puede entender que alguien dedique su vida a servir al Señor, a su obra? Es inentendible, claro. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de la mente de Cristo pensando dentro tuyo. Ahora, esa misma mente la que estaba pensando en Juan, para que a Juan se le revele el nombre secreto del Señor. El nombre secreto es el verbo, la manifestación secreta es la palabra, es Cristo revelado a través de la Escritura, es la manifestación de Dios a través de abrir tu entendimiento con la palabra. Por eso la manifestación gloriosa de Cristo, hermano, el profeta Elías está en la cueva, el Señor le habla y le dice: Elías, salí de la cueva. Cuando Elías va a la puerta de la cueva, dice que vino un viento tremendo, pero Dios no estaba ahí. Y vino un fuego mezclado con no me acuerdo qué más, y Dios no estaba ahí. Y vino un torbellino y Dios tampoco estaba ahí. Y por allá se escuchó un silbo apacible, ¿sí? Una brisa suave. Y ahí estaba el Señor, y el Señor le habló y le dijo: Elías, ¿qué haces acá? Nosotros muchas veces estamos así como Elías, que vemos un montón de cosas en las cuales el Señor puede estar. Pero hay una que es la que te va a sacar de la cueva. Y esa que te va a sacar de la cueva es el silbo apacible. Amén. Esa que te va a sacar de la cueva, esa que va a transformar tu vida, es la palabra. Hermanos, los milagros. Por favor, déjenme determinar lo que voy a decir antes de que me juzguen. Por favor, los milagros no transforman a nadie. La oración de una persona, que una persona te ore, no asegura que seas transformado. Que te caigas para atrás cuando te oran, no te transforma. Que cantes alabanzas, no te transforma. Todo eso hace otras cosas, pero no te transforma. ¿Sí? No te transforma. Lo único que va a traer transformación a tu vida es la palabra de Dios aplicada y revelada en tu entendimiento para que la apliques en tu vida y Cristo se empiece a reflejar a través tuyo. Lo único que trae, ¿sí? Lo único que trae transformación es la palabra. Por eso, hermanos, nosotros queremos usar la palabra para motivar. No, porque con las emociones trabaja la alabanza. Nosotros queremos usar la palabra para que las personas crean. No, ahí trabajan los milagros. La palabra tiene el verbo de Dios, que es Cristo, tiene que ser usado para reflejar luz, para impactar con luz. Y la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia que está en luz, porque vosotros no sois de la noche ni de las tinieblas, por tanto no duerman como los demás, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Por tanto seamos sobrios y velemos. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Entonces la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia que está en luz. ¿Qué es la luz? Es el conocimiento de Cristo. Hermanos, lo que te transforma la mente es el conocimiento de Cristo. Lo que transforma tu vida es el conocimiento de Cristo. Y ahora voy con los comentarios. Lo que te transforma es que recibas alimento de conocimiento de Cristo con la palabra y que ese conocimiento que estás recibiendo lo apliques en tu vida y se vea, se refleje. Por eso es el verbo. Es una palabra que se hace acción, que se hace obra. El verbo es un calificativo para una obra. ¿Sí? Comer es un verbo, porque refleja una obra, habla de una obra que se está haciendo. Por eso Jesús no es el sustantivo, por eso Jesús no es el adjetivo, Jesús es el verbo.
Es la palabra que se hace obra. Y cuando el verbo se manifiesta en tu vida, es la palabra dentro tuyo que se hace obra, que se expresa en tu cuerpo. Entonces, hermanos, nosotros queremos afirmarnos espiritualmente, pero no conocemos la Escritura, no conocemos a Cristo. Porque el conocimiento de Cristo es el que te transforma, el conocimiento de Cristo es el que te trae. Hermano, por eso los dones, las experiencias, los milagros no transforman. Nosotros buscamos a Dios en los dones de otros. No está ahí el Señor. O sea, se entiende, no está ahí, pero la manifestación más gloriosa no. ¿Cuál es la movida de hoy en día que se llena la iglesia? Si yo estuviese acá diciéndole, te profetizo, Miriam, te profetizo, Daniel, que tu casa será bendecida, que tu Dios te va a levantar, Patricia, Dios va a usar tu vida, tus hijos van a llegar al Evangelio, te profetizo que Dios te va a prosperar, que Dios te va... Aparte de que no me sale, pero si me saliera, si ese fuese el tipo de mensaje, es mucho más placentero para el alma, pero deja sin edificación a tu espíritu. Porque lo que verdaderamente transforma y donde verdaderamente el Señor se te va a revelar y a manifestar es en la Escritura, es en la palabra. Necesitamos hombres y mujeres que prediquen a Cristo. La iglesia arrebatada es la que predica a Cristo y por eso, hermanos, muchos se van a quedar. Porque el mensaje que dan está fuera de foco, porque el mensaje que dan está fuera, está desentonado de la realidad de Dios y está desalineado de lo que Dios está haciendo en la tierra. Y nosotros vemos un montón de personas predicando, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Si Dios está contigo, vas a ser prosperado económicamente. Si Dios está contigo, vas a tener dinero. Los cielos se te van a abrir cuando vos diezmes. Los cielos se te van a abrir cuando vos ofrendes. Ofrendá para el Señor, que Dios va a usarte y Dios va a prosperar tu negocio. No sé, Dios te va a dar tu casa, Dios te va a dar tu auto, Dios te va... Hermano, según Jesús, lo material se añade. Busca primero el reino y lo material se te añade. Entonces tenemos personas predicando mal, dando un mensaje mal, cuando lo único que va a transformar tu vida es el verbo, es la palabra revelada, es el conocimiento de Cristo a través de la Escritura y la palabra que te trae luz, y que por lo general la palabra que viene alumbrando es la palabra que confronta las tinieblas. Claro, no es la palabra más linda para tu alma, pero nutre tu espíritu como nunca. Y saben que muchas veces, es más, hermanos, la propia iglesia fomenta, y por eso dice, ¿no? Se amontonarán maestros que enseñarán conforme a sus concupiscencias. No se amontonarán los oyentes, se amontonan los maestros para predicar lo que los oyentes quieren oír. Y claro, el problema está en que tenemos un montón de maestros que se están amontonando para predicar lo material, para predicar lo humano, para predicar enfocado al hombre. Hasta las alabanzas hoy en día. Hasta las alabanzas son humanísticas. Hasta la alabanza está desvirtuada. Porque hoy se canta de lo que Dios hizo o va a hacer conmigo y no de Él. Hoy en día se canta de que tú me alcanzaste, tú me escogiste, me liberaste, me sanaste, me perdonaste. Y, o sea, estamos alabando. La alabanza no es alabanza. La alabanza está enfocada en lo que Dios hizo en la vida del hombre. Y si bien no es malo eso, pero está desalineada porque la alabanza tiene que ser enfocada en Él. ¿No? Como dice, tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba. Te llevaste mi tristeza. No la canto porque ahí se van todos. Y soy malo para lo que les decía hoy, para cantar, peor. Eso se lo dejamos a mi esposa. Pero si ustedes ven las letras de hoy en día de las alabanzas, son humanas, enfocadas en lo humano, enfocadas en el hombre, enfocadas en exaltar al hombre, en levantarle la emoción al hombre, y en vez de glorificar el nombre del Señor. Entonces, claro, la iglesia muchas veces termina siendo, y es copartícipe, no sé si está bien eso dicho, pero participa en esto de amontonar maestros que quieren hablar conforme a las concupiscencias de las personas, y en vez de predicar el mensaje que el Señor quiere que prediquemos, predicamos el mensaje que la iglesia quiere escuchar.
Hermano, y hablo por lo que yo veo, por lo que yo veo. No hablo no en mi iglesia porque esto no se suele hacer, pero lo he visto en otros lugares que he ido y lo he visto en prédicas o videos que he visto de otros países. Cuando el que está predicando comienza a decir, Dios va a levantar tu casa, Dios va a restaurar tus hijos, Dios va a bendecir tu negocio, Dios va a levantarte y va a sacarte del desierto. Cuando el hombre comienza a predicar eso, la gente se para y va y ofrenda esa palabra. ¿Sí? No sé si lo han visto. No está mal hacer eso, siempre y cuando, si el hombre no lo puede pedir. Si yo quiero ofrendar una palabra, yo lo puedo ofrendar. Es lo que hizo Gedeón. ¿Sí? Yo puedo ofrendar al Señor por una palabra. Claro, y la iglesia muchas veces lo que hace es, claro, cuando hay una palabra emocional, van y ofrendan. O sea, y están retroalimentando esa palabra. Y yo, gracias a Dios, eso lo entendí hace mucho. Y yo las veces que le he ofrendado a un hombre por la palabra que ha entregado, porque lo he hecho, ¿sí? He ofrendado a algunos hombres cuando han entregado una palabra, pero no porque era un tipo de palabra emocional, porque reconocí que lo que el hombre me enseñó transformó mi mente por completo. Y lo que conocí el Señor me transformó por completo. Y esa palabra yo he ido y la he sembrado. Hermano, nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de mensaje porque es lo que la iglesia suele escuchar y es lo que más se quiere, pero necesitamos hombres y mujeres que se levanten con la revelación de la Escritura correcta, entendiendo y predicando acerca de Cristo y trayendo palabra que transforme la mente, trayendo palabra que transforme la mente. Necesitamos palabra que transforme la mente y solamente eso lo hace el conocimiento, no hay otra. Es el conocimiento. Juan capítulo 8, verso 31, si yo no me equivoco, y conocerán la verdad, y conocerán la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué te trae libertad? El conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo te hace libre. No es el mensaje emocional, no es el levántate, volvé a empezar. Hasta hay mensajes titulados así. Dios te va a volver a levantar. Hay mensajes titulados así. Dios va a sacarte del desierto. Ese mensaje emocional solamente te motiva por un momento, pero vos llegás a tu casa y seguís con los mismos problemas porque vas a seguir con los mismos problemas porque seguís siendo el mismo. Es lo que decía Albert Einstein. Locura es pretender alcanzar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y claro, si yo sigo siendo el mismo, mi vida seguirá siendo la misma. Nosotros queremos que Dios transforme mi casa, que Dios transforme mi familia, que Dios transforme mi economía, que Dios transforme mi salud, que Dios transforme todas las cosas, sin dejar de ser lo mismo. No. Porque las cosas no se solucionan desde afuera, las cosas se solucionan acá adentro. Toda tu vida externa es el reflejo de tus pensamientos. Toda tu vida externa. Recordá esto porque si entendés esto y te enfocás en esto, tu vida nunca más será la misma. Toda tu vida externa es el resultado de tus pensamientos. Entonces, ¿cómo está tu salud hoy? Sacando enfermedades que provienen por cosas de la vida, pero la mayoría de las enfermedades son por mala alimentación, son por mala vida emocional y son por no cuidar nuestro cuerpo. Tu salud, tu vida emocional, tu relación con tus hijos, tu relación con tu esposo, con tu esposa, tu relación con tus padres, tu relación con el dinero, con la economía, tu relación con la iglesia, tu vida espiritual, tu vida material, los problemas y la calidad o las cuestiones de problemas que tenés en tu vida. Todo eso es el reflejo de lo que hay acá adentro. Si nosotros pretendemos que lo de afuera cambie sin cambiar lo que hay acá adentro, entonces nunca tu vida va a cambiar. Nunca. ¿Y saben qué? Se los digo por testimonio. No en mí, gracias al Señor. Nunca me gustó la palabra emocional. Soy muy poco emotivo, gracias a Dios.
Mi esposa me dice que soy muy duro, soy muy poco emotivo y nunca me llamó la atención, gracias a Dios. Pero nosotros justamente, hermanos, vivimos entre medio de todo esto y queremos que el Señor haga y queremos que el Señor cambie y queremos que el Señor transforme, pero si no hay una transformación, la palabra emotiva no te cambia. Vas a seguir siendo el mismo y como les decía, se los digo por testimonio, lo veo en la vida de algunos cristianos que, como diría mi pastor, se congregan en la iglesia de Marte. Los que les gusta la palabra emocional, los que viven en palabra emocional, son los mismos de hace 5, 6, 7 años. Son los mismos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Nunca cambian. Viven toda su vida de inyección emocional en inyección emocional. Entonces van a la iglesia el fin de semana, se inyectan de emoción, el pastor les ora, yo les oro, les predicamos una palabra, solamente se enfocan en la partecita emocional, toman eso y se van a su vida, vuelven a sus problemas, porque como siguen siendo los mismos, nunca cambian, vuelven a su vida, se vuelven a sentir mal, llega el otro día de reunión, vuelven a recibir la dosis y así van. Y así van, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década y viven toda la vida así, como el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, si nosotros vivimos enfocados en el mensaje emocional, quiero que sepan que tu vida no va a cambiar. Necesitas esa palabra que te confronta. ¿Sí? Necesitas esa palabra que te confronta. Amén. Por eso conocerán la verdad y la verdad los hará libre. A ver, se me hizo largo el mensaje. Siempre tengo el mismo problema. A ver, ¿con qué termino? Porque ya voy muy largo. Igual algo que no les mencioné acá, en Apocalipsis 19, 12. Miren lo que dice esta versión. No, la código... ¿Dónde está? Esta. Dice, y sus ojos son llama de fuego, y lleva sobre su cabeza muchas diademas. Esta versión me encantó. Muchas diademas codificadas. Claro, por eso el nombre está escrito. Está oculto. Codificadas con un nombre escrito en ellas que nadie sabe pronunciar. Esta versión es el código real Nuevo Testamento textual hebraico. Bien, es una Biblia con orientación hebrea. Por eso, ahora les explico esto. Nadie sabe pronunciar, sino solamente él. Y vestido de una palabra tenían sangre, y su nombre ha sido llamado Adabar Yahweh. Bien, porque Dabar en el hebreo es palabra. Palabra de Yahweh. Bien, palabra de Dios. Dice que tenía muchas diademas codificadas con un nombre. Por eso el nombre está codificado. ¿Qué es algo codificado? Es algo que está en código, que está cifrado. Para entender el nombre hay que decodificarlo. Hay que sacar ese código. El otro día había alguien acá que estaba haciendo código mientras hacíamos el live. Uno hace código, escribe el código y ese código da como resultado, por ejemplo, esta Biblia es un programa que tiene un código dentro. Y ese código, ¿sí?, da como resultado este programa. Bien, para comprender bien este programa, cómo funciona la Biblia y entender su verdadero origen, tendremos que ir al código y empezar a decodificarlo. Ahora, el nombre del Señor está codificado, está en código. ¿Para qué? Para que nadie lo encuentre, solamente aquellos que lo aman. La gente dice, ¿por qué es tan difícil la Biblia? Si Dios hubiese escrito la Biblia hubiese sido más fácil. No, cabezón, al revés. Es que como la Biblia la escribió el Señor y su corazón está ahí escondido a través de la Escritura, no lo va a dejar abierto para todos. Solamente aquellos que le aman, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni mente pensó. 1 Corintios 2:9. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hay cosas preparadas para los que aman al Señor. ¿Quién ama al Señor?
la amada, la iglesia arrebatada es la que ama al Señor. Hay cosas preparadas para la amada. Hay cosas preparadas para la iglesia que el Señor viene a buscar, porque la iglesia que el Señor viene a buscar es la que ama al Señor. Y las cosas que ojo no vio, o sea, que entendimiento nunca entendió, las cosas que ningún oído escuchó porque no puede procesar esa información, y las cosas que nunca ninguna mente ha pensado porque humanamente es imposible entenderlo, son las cosas que Dios ha preparado para la iglesia arrebatada porque es la que ama al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué está preparado para los que le aman? Porque los que le aman son los que se sientan en su casa, abren la Biblia y se ponen a buscar el corazón del Señor ahí escondido. ¿Saben por qué a las personas les gusta más lo emocional? Porque es más fácil ir, escuchar una palabra y volver a mi casa y seguir mi vida como va, que sentarme 1, 2 horas, tomar la Biblia y tratar de entender. ¿Saben por qué a las personas les cuesta encontrar a Cristo en la palabra? ¿Por qué su vida no es transformada? Porque buscan al Señor en el don de otro, porque es más fácil que otro me predique, porque es más fácil que otro me ore, porque es más fácil que otro me profetice, porque es más fácil que otro haga las cosas por mí en vez de yo sentarme y expresarle mi amor al Señor en dedicarle tiempo. Por eso, la iglesia arrebatada maneja un nivel de palabra que el resto de la iglesia no maneja. Por eso, la iglesia que el Señor viene a buscar está enfocada en Cristo y en la palabra y tiene un mensaje que ninguna otra iglesia maneja. Y el mensaje que la iglesia arrebatada maneja es un mensaje multifacético. Y es un mensaje, ¿por qué multifacético? Porque te puedo predicar de Cristo, te puedo predicar del nuevo pacto, del antiguo pacto, te puedo predicar de la salvación, te puedo predicar de sanar tus emociones, te puedo predicar de cómo acercarte al Señor, te puedo predicar, evangelizarte a uno que no conoce, pero te puedo predicar a alguien, a mostrarle profundidad del Señor, te puedo predicar Apocalipsis, te puedo explicar Apocalipsis, te puedo predicar de la venida del Señor, te puedo predicar de qué pasó en Génesis, te puedo predicar de la persistencia, te puedo predicar de lo que vos quieras. No lo digo por mí, oigan, no lo digo por mí, no lo digo en vanagloria por mí, lo digo lo que dice la iglesia, lo que dice la iglesia arrebatada. La iglesia arrebatada te puede predicar de cualquier cosa porque le sobra conocimiento de Dios. No para vanagloriarse, no para exaltar y expresar conocimiento como los griegos, porque muchos te van a buscar por el conocimiento que tenés. Pero no se trata de eso. Lo glorioso es que la iglesia arrebatada predica como quien tiene autoridad. La iglesia arrebatada predica como Cristo. Y los fariseos se sorprendían y decían, ¿quién es este que predica como quien tiene autoridad? Claro, porque lo que Jesús les predicaba lo expresaba y lo vivía. Y esa es la iglesia arrebatada, la que te predica de lo que vos quieras, pero vive la vida de Cristo en esta tierra. La que te puede predicar de lo que quieras, porque maneja la palabra, como dice el libro de Cantares, son diestros en el uso de la espada, saben utilizar la espada como quieren. Porque la espada en sí misma, una espada en sí misma no tiene poder. El poder de la espada está en quien la utiliza. Y la espada cobra poder cuando hay alguien que la sabe maniobrar y la sabe utilizar. Es por eso que la palabra de Dios guardada adentro de tu casa, la Biblia dentro de tu casa, no hace nada. ¿Cuándo empieza a tener poder la palabra de Dios? Cuando la empezás a maniobrar en tu vida, cuando la empezás a aplicar en tu vida. Entonces, hermanos, ahora voy con todos los comentarios. Pero la iglesia maneja este mensaje, dice, porque tiene un nombre escrito en ella que nadie sabe pronunciar. ¿Saben por qué esta versión dice eso, que es una versión hebrea? Porque para los hebreos, ¿saben por qué los hebreos no pronuncian el nombre de Dios? ¿Y por qué el nombre de Dios en realidad es impronunciable? Porque son 4 consonantes. No se puede pronunciar. Al nombre de Dios se le agregaron consonantes para poder pronunciarlo. Pero el nombre de Dios es YHWH. El nombre de Dios es impronunciable. ¿Por qué no se puede pronunciar? Porque según los hebreos, pronunciar el nombre quiere decir que si yo pronuncio el nombre de Dios, tengo los atributos de Dios. ¿Sí? O sea, que si yo pronuncio el nombre del Señor, yo estoy teniendo los mismos atributos que Él. O sea, en otras palabras, me estoy proclamando Dios. Por eso
Los fariseos, cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo querían apedrear. ¿Por qué lo querían apedrear? ¿Por qué lo acusaban de blasfemia? Porque Jesús estaba diciendo, yo soy el que Dios le dijo a Moisés. El que Dios le dijo a Moisés, Señor, si el pueblo de Israel me pregunta quién me envió, ¿qué le digo? Yo soy te envió. Yo soy te envió. Y Jesús estaba diciendo, yo soy el mismo de Moisés, el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy Dios, estaba diciendo. ¿Por qué? Porque para los hebreos pronunciar el nombre requiere tener sus atributos. Por eso, hermanos, si yo no logro pronunciar el verbo, no puedo tener los atributos del verbo. Si yo no logro pronunciar, si yo no predico el nombre de Cristo, yo no puedo tener a Cristo. Si yo no logro encontrar a Cristo codificado en la Escritura para luego predicarlo, yo no puedo expresar a Cristo y mi vida nunca va a expresar a Cristo. Entonces la iglesia arrebatada es la que encuentra el nombre codificado del Señor en la Escritura. Por eso les doy algunos pasajes rápidos. Juan capítulo 17, verso 3. Esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Oigan, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Cuál es la vida eterna? Que lo conozcan. ¿Cuál es la vida eterna? Conocimiento de Dios. ¿Cómo nos llenamos? ¿Por qué? Y por eso dice a Juan, en la vida estaba la luz. Y la luz resplandece, que es Cristo. Y la luz resplandece en tu entendimiento. Por eso cuando hablamos de tinieblas hablamos de ignorancia. Ignorancia de Dios. Y cuando hablamos de luz, hablamos de conocimiento de Dios. Por eso en la luz estaba la vida. Por eso la iglesia es una iglesia llena de vida, porque es una iglesia llena de luz. Es una iglesia llena de conocimiento de Cristo. Es una iglesia llena de la luz del conocimiento de Cristo. Hermanos, no te enfoques en solucionar problemas. Antes, primero enfócate en conocer a Cristo. Ahora yo ya conozco al Señor. No lo conoces, yo tampoco lo conozco. O sea, en plenitud, todavía no lo terminamos de conocer. Y es más, nunca lo vamos a terminar de conocer. Por eso todos los días tenés que sentarte en tu casa, abrir tu Biblia y ponerte a leer, porque algo nuevo Dios te quiere mostrar. Y algo nuevo Dios se te quiere dar a conocer. Y eso que Dios se te da a conocer, aplícalo en tu vida y vas a ver cómo el resto de problemas que tenés se empiezan a solucionar. Entonces, hermanos, el conocimiento de Dios es la vida. Y termino porque si no, no termino más. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, son hijos del conocimiento de Cristo. Todos ustedes son hijos de Dios, por eso a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron y creen en el nombre de ¿quién? En el nombre del Verbo. En el nombre de Cristo revelado a través de la Escritura. Porque Juan 1 viene hablando en contexto del Verbo. Los hijos de luz e hijos del día son los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los engendrados a través del Verbo, a través de la palabra, son los engendrados a través del conocimiento de Cristo. Por eso no somos de la noche ni de las tinieblas, no estoy falto de conocimiento de Dios, por eso entiendo muy bien lo que Dios está haciendo en la tierra, entiendo muy bien en dónde estamos parados, entiendo muy bien dónde proféticamente nos encontramos, entiendo muy bien lo que Dios está haciendo bien en la tierra, entiendo muy bien lo que está pasando espiritualmente, entiendo muy bien lo que va a pasar y entiendo muy bien que el Señor no va a venir como ladrón en la noche para mí y para nosotros que somos la esposa, porque estoy bien despierto, metido en la antorcha que alumbra a todo hombre, dice el apóstol Pedro, que es la Escritura, la palabra profética segura. Por eso no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia que está metida en la palabra. Hermanos, palabra y palabra de Dios en tu vida, llenura del Espíritu Santo y palabra de Dios. Necesitamos ser una iglesia entendida.
¿Cuánto falta? Hermanos, ¿cuánto falta de la Biblia? Yo subo videos hablando de cosas que sinceramente filtro un montón las cosas que subo. Porque la mayoría, no todos obviamente, pero la mayoría no está preparado por su conocimiento bíblico para recibir alimento sólido. Por eso tengo el grupo privado de estudios bíblicos donde hablamos cuestiones profundas y alimento sólido. Que por cierto, hermanos, aquellos que están, ese grupo es privado, es de pago con una suscripción. Todo ese dinero se destina a la obra que estamos abriendo juntamente con mi esposa en otra ciudad. Bueno, ya estamos ahí. Porque claro, la iglesia no está preparada para el grueso de la iglesia no está preparado para el alimento sólido. Y cuando le da alimento sólido te dice, eso es una herejía, lo que está diciendo es una herejía. Sí, es verdad que hay muchas herejías por ahí dando vuelta. Hablamos acerca de los tiempos del Señor y ponen, el día y la hora nadie lo sabe. Yo digo, Señor, ¿cuánto falta profundizar un poquito al menos? Un poquito. De entender. Entonces, hermanos, tenemos que ser una iglesia metida en la palabra. Por eso la iglesia de la Odisea se queda. La iglesia de Filadelfia se va. Y esto lo podemos hablar algún día, esto es tremendo. Pero la iglesia de la Odisea es la que se queda también. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío y caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. El Señor le está diciendo, porque tú dices, tú predicas, tú pregonas, tú hablas, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad. ¿Quién es la iglesia de la Odisea? Es la iglesia que predica el mensaje de la prosperidad. Que hay algunos por ahí famosos, no voy a mencionar yo a nadie, hay algunos por ahí famosos que predican principalmente de esto. Entonces, el Señor le dice, tú predicas de que eres rico, tú predicas de que te has enriquecido, tú predicas de que no tenés necesidad, tú predicas de prosperidad, tú predicas de riqueza, tú predicas de la cosa de la tierra. Y el Señor le dice, hey, y no te das cuenta, y no sabes, y sos falto de conocimiento, porque te falta el conocimiento correcto, porque estás predicando lo incorrecto, y no sabes que sos desventurado. O sea, estás fuera del propósito de Dios, estás viviendo y estás en un camino que no es el que Dios preparó para tu vida, estás desventurado. Te fuiste del camino correcto, te desviaste del propósito de Dios. Sos un miserable. O sea, ellos dicen que son ricos, pero el Señor le dice, sos un miserable. Lo dice el Señor, Sos miserable, claro, porque están tan enfocados en acumular riqueza que a la hora de abrir su mano para Dios, dan miseria. No lo digo yo, lo dice el Señor. Son miserables. A la hora de ellos tener que sembrar, aquellos grandes, entre comillas, hombres de Dios, que predican de que la prosperidad, si sos pobre es porque estás en pecado, y si Dios te bendice es porque te va a dar tu auto nuevo, y Dios va a hacerte aparecer cheques en tu casa, y Dios va a hacerte aparecer dinero en tu cuenta de banco. Yo no digo que eso pueda pasar o no pueda pasar, ¿sí? Pedro tuvo que pagar su impuesto y el Señor le dijo, andá y pescá un pescado, y cuando lo pescó, dentro de él estaba la moneda para pagar el impuesto. No se trata de predicar eso. Aunque pueda pasar, yo no tengo que predicar eso. Y por eso esos grandes que predican así, y esos dice Juan, los fraudulentos, los que trabajan por el salario, los que hacen las cosas para Dios por el dinero, son los más miserables porque están tan enfocados en acumular que no siembran en la obra del Señor. Que nosotros no seamos miserables, sino que entendamos que despegarnos de las cosas de la tierra y entregar mi vida al Señor es también entregarle mis bienes materiales, no porque yo voy a dar mi casa o voy a ofrendar mi auto, pero sí utilizo mi auto principalmente para el servicio a Dios. Utilizo mis recursos principalmente para servir a Dios y utilizo mis finanzas principalmente para bendecir la obra y la extensión del Evangelio. Los que predican esto no quieren saber nada de esto. Pero hermano, no dejen de sembrar en la obra del Señor. El apóstol Pablo lo explica detalladamente. Proverbio nos lo habla. Como nosotros sembremos vamos a cosechar, y se los digo por experiencia. ¿Ven? Y de estas cosas no se suele hablar tanto. Pero se los digo por experiencia. El que siembra mucho recibe mucho en todos los sentidos. Primeramente espiritualmente.
Si quieren un día hablamos acerca de eso. O capaz lo vamos a dejar para el grupo privado porque es fuerte. Le dice, sos pobre. O sea, vos estás diciendo que sos rico, pero no te das cuenta que sos pobre. ¿Y qué es la pobreza en la Biblia? Tiene que ver con la falta justamente de conocimiento, las riquezas de pleno entendimiento, las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Sos falto de conocimiento de Cristo. Sos ciego, o sea, te falta entendimiento. ¿Sí? Te cuesta, no entendés lo espiritual, por eso es miserable también. Y por último, y sos desnudo. No tenés vestido. Acaba algo espiritual. No tenés quien te vista. No tenés una autoridad que trabaje en tu vida y te vista. De Cristo. Como explica el apóstol Pablo. Entonces el Señor le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Compralo al oro. Bueno, acá entramos en otros temas, pero tiene que ver con lo que le dice primero, con lo de miserable. Compralo al oro y vas a ser rico. Vestiduras blancas para que te vistas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, hermanos, nosotros hoy en día el mensaje, y por eso alguien me preguntaba hablar de la iglesia de Apocalipsis y la iglesia de la Odisea, es la última, porque lo que más se va a hablar en el tiempo del fin es esto también. ¿Sí? Es el mensaje de la prosperidad. Hermanos, Cristo viene por una iglesia que predica a Cristo. Cristo viene por una iglesia que refleja a Cristo. Y Cristo viene por una iglesia que está en la luz, en el conocimiento de Dios, revelado a través de la Escritura, entendiendo absolutamente todo lo que está pasando en la tierra y en los cielos. Amén. Entendido en lo que pasa allá arriba, en lo que el Señor está haciendo, y entendido en lo que está pasando acá en la tierra. Que el Señor venga y nos encuentre alimentando a la iglesia con Cristo y no alimentando a la iglesia con cosas que no sean el pan de vida. Amén. Porque muchos alimentan a la iglesia, pero como les digo, un alimento que no es el correcto, porque alimentan con las cosas de esta tierra, porque alimentan con las emociones, porque alimentan con lo material, pero el alimento verdadero es el pan de vida, que es Cristo revelado a través de la Escritura para bendecir toda tu vida, tu casa y tu familia. Amén, hermanos. Yo quería compartirles esto el día de hoy.